Bienvenidos a Enlace 50 otra vez. Los saludos, soy Concha León Portilla, sábado 11 de mayo y estamos con Edna Margolis. Ella es pedagoga, tiene una maestría en imagen pública, nos va a hablar de su proyecto, nos va a hablar de lo que hace y pues el tema de hoy es importante, a mí me parece muy importante porque las expectativas, ¿cuántas cosas nos causan las expectativas? Es difícil no tenerlas y a veces el tenerlas nos separa de la gente, nos aleja hasta de nosotros mismos. Y ese tema es el que vamos a hablar relacionado con los hijos, pues precisamente porque ayer fue Día de las Madres, pero vamos a hablar también de los papás, porque Enlace 50 ya sabemos que es un programa que invita y que crea comunidad entre hombres y mujeres que estamos de los 50 en adelante y queremos vivir de la mejor manera. Bienvenida, querida Edna, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy en Enlace 50. Hola Concha, hola a todos, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Me encanta siempre platicar contigo. No había tenido la oportunidad de hacerlo aquí en este programa y la verdad tenía muchas ganas, así que estoy feliz de que me hayas invitado. Lo habíamos hecho en el otro programa que manejas, pero bueno, pues aquí estamos y estoy feliz. Y claro que el Día de las Madres se revoluciona y todo, y te digo algo, qué bueno que ya pasó, ya los que festejaron o festejaron, pero somos mamás, pero tenemos parejas, tenemos hijos, somos papás, y aquí hay que hablar de la familia, de cómo envejecemos, de cómo afrontamos la tercera edad. Y algo de lo que tú y yo hemos platicado y creo que es muy importante es de las expectativas, porque como padres, pues eh, siempre tenemos expectativas de los hijos. Desde el momento que concebimos o que nacen, o antes de que nazcan más bien, será hombre, será mujer, se parecerá a X, se parecerá a Y, será deportista, será un intelectual, será científico. Todavía no nacen y ya tenemos una serie de expectativas y no lo digo a nivel crítica, es normal. Vivimos con muchas expectativas de todo, de muchas cosas. ¿Qué opinas tú, Concha? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, vivimos con las expectativas y ellos también tienen expectativas hacia nosotros. Entonces, pues mira, hablando ya de hijos adultos, hablando de abuelas, abuelos o de personas que no tienen hijos, pero sí tendrán a lo mejor un sobrino o a lo mejor tienen un hermano. O sea, las expectativas que tenemos de todo lo que sucede, cuántas veces acaban con algunos sueños sobre todo esto de las distancias. Entonces, ¿cómo ves tú las expectativas que tenemos nosotros ya como adultos de los hijos adultos? Eso es lo que me interesa mucho porque eso es lo que estamos en esta área. Así es, de los hijos adultos, pues obviamente ya pasaron la adolescencia, que es una época muy, muy difícil en donde los padres estamos así, porque también nos mueve nuestra propia adolescencia, nuestros conflictos no resueltos, nuestra etapa tal vez dificilona que pasamos por ahí. Entonces, de repente ver a nuestros hijos adolescentes como papás decimos, ay, 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 ¿qué me está pasando aquí? Los círculos sociales, la decisión de carrera. Después viene, ya estudiaste la carrera y ya todo, encuentra un trabajo y encuentra un trabajo que te guste, que estés satisfecho y a lo mejor tú como papá ya adulto, de hijos adultos, dices, le está regando, la está regando. No ese es el trabajo en donde yo veo que puede ser exitoso, que le vaya bien, pero pues ni modo, tienes que dejarlos, tenemos que dejarlos ir. Y luego viene esta etapa en donde ya forman su familia o deciden no formarla, pero van creciendo, van madurando y nosotros también vamos creciendo, vamos madurando y nos enfrentamos a diferentes retos. Y ahí viene esta etapa de las expectativas de los hijos hacia los padres. Y no nada más en esta edad. Cuando son chiquitos los niños o están también en la adolescencia, tienen una expectativa de que seamos los papás buena onda, de que nos relacionamos bien con sus amigos, pero que aprendamos a poner límites, de que no nos volvamos los cuates de sus hijos. Y luego vienen las expectativas les cuesta muchísimo trabajo vernos envejecer. Eso creo yo, no lo puedo afirmar al 100%, pero creo yo que los hijos muy pocas veces se ponen a pensar cómo se van a ver mis papás
de grandes, de viejos, ¿qué van a hacer? Y de repente les viene un golpetazo a la cara ay, mis papás están envejeciendo. Y entonces vienen las expectativas de los hijos adultos hacia los padres de la tercera edad. Sí, entonces pues me gustaría que fuéramos hablando en concreto esas expectativas que tenemos nosotros de nuestros hijos adultos, o sea, y ¿por qué no empezamos por eso? Papás 60, 70, 80 años con hijos 50, 60, 70 años de repente. Con esta revolución de la longevidad, vemos Ujú. muchas veces familias en donde están vivos los papás de 90 con hijos de 60 y con nietos de 30, o sea, como que ya todo esto, que esos nietos a lo mejor ya pueden tener hijos, o sea, se ha hecho unas Claro. familias de muchas generaciones y en las que convivimos y me gustaría, bueno, ¿qué esperamos las personas de nuestros hijos? ¿Cuáles son esas expectativas que debemos cuidar, que no nos separen? Mira, lo primero que tenemos que hacer es hablarlas. Primero, hablarnos a nosotros mismos, porque, por ejemplo, te habla tu hijo ya abuelo, tu hijo o ya papá de hijos grandes, y pues están muy ocupados en lo suyo, pero te habla, ma, pa, necesitan algo, y muchas veces tú dices, no, 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 tú estás muy ocupado, no te quiero dar lata. Y sin embargo, no te sientes bien o te sientes muy solo o tienes ganas de que te vengan a visitar. En primer lugar, acéptalo tú hacia tus adentros. Hoy sí quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis hijos. Y dilo, ¿sabes qué? Hace mucho que no los veo. De verdad quiero verlos. Sí, no, no tiene que ser hoy, porque entiendo que cada quien tiene unos ocupados, pero vamos a quedar dentro de 2, 3 días o para el fin de semana, pero expresa lo que quieres y primero hacia ti y luego díselo a tus hijos, compártelo. Es muy difícil que adivinen tus pensamientos y tus sentimientos. Sí, 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 es muy difícil. Hay que tratar de decirlo, hay que tratar de compartirlo. Así es, así es. Y otro asunto que es muy importante es que los hijos, cuando nos vamos haciendo más grandes, puede ser que sí empiecen ya a pensar y qué les preocupa, qué expectativas tienen ellos de nosotros, que físicamente estemos bien, que emocionalmente estemos bien y que económicamente estemos bien. Eso seguramente lo piensan ellos y no lo dicen porque son temas que a lo mejor es como, hoy, si hablo de este asunto, estoy echándole la sal. Y no, no es echar la sal, es decir lo que piensas y lo que sientes y lo que te preocupa y empezar a hacer acuerdos. Oye, ¿hace cuánto que no vas a un chequeo al médico? Porque quiero que estés, no te esperes a que te duela, que te desmayes, con estos calores, algo. ¿Te has checado últimamente? Muchas veces ni lo saben. Entonces, este cuidado físico, hablarlo con los hijos y que los hijos a veces necesitan recordarte, oye, vamos a hacer una cita al médico, te acompaño. A veces ese ir solo al médico es algo muy difícil y sabes que sí tenemos que acompañarlos. Alguien más joven, tenemos que acostumbrarnos a acompañar a nuestros padres porque 4 oídos oyen más, 4 ojos ven más. Preguntas cosas que a lo mejor no, y luego tienen una serie de medicamentos que pues es importante tomar nota. Entonces, ese es punto número uno a nivel salud, empezar a ver en qué puedo ayudar como hijo de una persona de la tercera edad y empezar a comprometerme a eso de, te acompaño al médico, ¿qué día hacemos cita? Muchas veces no van, ¿sabes qué? Porque les da miedo, ¿qué tal si me encuentran algo? Y no lo vemos como una forma preventiva. Sí, definitivamente toda la parte de la salud y de la prevención, hablamos muchísimo en el programa esa parte. Yo creo que las personas mayores nos tenemos que hacer cargo de nuestra salud y de nuestras visitas al médico y de toda la salud integral. Sin embargo, también al mismo tiempo que nos hacemos cargo, también hacernos cargo de pedir esa compañía cuando la necesitamos.
o informar los resultados de lo que tenemos y que sea, o sea, que hay un acompañamiento. Nosotros creemos en general que nosotros nos sentimos igual que antes. O sea, la verdad sí, esa parte de nosotros no nos damos cuenta de que vamos avanzando y de que pues sí estamos envejeciendo. Parece ridículo lo que estoy diciendo, pero yo lo platico con mis amigas, tengo 66 años y decimos, ay, pues la verdad, no te sientes como antes y nos reímos porque decimos sí, pero nuestros hijos no nos ven como antes y se preocupan de cosas que a lo mejor no nos damos cuenta que se están preocupando. Al igual que nosotros nos preocupamos de ellos, porque si hablamos de expectativas en esta etapa, o sea, las cosas han cambiado tanto en la sociedad en la que vivimos que tenemos hijos de 36 o de 38 años buscando su camino y muy valientes, tomando decisiones, viviendo con muy poco, pero no participando de una sociedad que les puede dar una pensión después, que a nosotros nos preocupa, y Claro. una solidez económica. Entonces, ante esas expectativas de nosotros con la nueva forma de actuar, de que sabemos que no se casan a lo mejor y de que viven en pareja y de que de repente, o sea, todo lo que hemos visto cambiar esa parte que nos invita a evolucionar y como dicen Ujú. que son nuestros maestras, nuestras maestras y nuestros maestros, nuestros hijos en tantas Claro. cosas. Hablemos de ese sentimiento, de ese, mi hijo no fue abogado como yo o de mi hijo, ¿me entiendes? Platiquemos un poco de eso, como Mira, mamás y yo papás. sí, sí, sí. Yo, bueno, mi proyecto se llama Transiciones Ballena y lo que hago es ayudar justamente en esas transiciones. Y surge un poco la idea, porque yo soy de formación, como lo dijiste, pedagoga y orientadora vocacional. Entonces yo sigo orientando a muchísimos jóvenes. Y entonces trabajo mucho las expectativas, porque hay veces que los chicos están completamente decididos. ¿Y en dónde está su inseguridad? Porque no están llenando lo que los papás ven en ellos. Entonces, a veces le digo al chico, ¿sabes qué? Vamos a dejar la asesoría en paréntesis y tengo que citar a tus papás porque con los que tengo que hablar es con ellos. Y te puedo contar mil anécdotas desde una que nunca se me va a olvidar hace, uy, ¿qué será? 35 años, un chico, hombre de 17, 18 años, quería ser chef. Hoy en día los chefs, hombres, es la cosa más común, reconocida, increíble. Pero hace 35 años no y no sabes el trabajo que nos costó. Yo estaba trabajando en la preparatoria, el director y yo trajimos a los papás. El chico hoy en día ha trabajado es ya obviamente papá, tiene hijos, trabaja, no vive en México, ya estuvo en cruceros y demás, vive en Los Ángeles, está a cargo de un restaurante, un hotel muy, muy reconocido. Entonces, a veces de verdad tienes que soltarlos y dejar, y se equivocan. Sí, pues sí. Ahí estaremos los papás siempre para cacharlos y en algún momento los hijos para cacharnos a nosotros. Sí, definitivamente. Pero entonces estas expectativas ya de hijos más grandes a lo mejor pueden ser que tengan un trabajo fijo, o sea, eso es lo que quisiera, o sea, el mundo ha cambiado. Entonces, ¿cómo nosotros adultos podemos evolucionar a la altura del cambio? O sea, qué son las transiciones? O sea, cómo manejas eso? Claro, y los hijos muchas veces ya no viven cerca y no es como lo que tú pensabas que iban a vivir cerca y que iban a estar siempre al pendiente de ti. Y estar lejos no quiere decir no estar al pendiente, pero volvemos a lo mismo, tienes que hablarlo. Son transiciones importantes y si tu hijo decide irse a vivir a otro país o a otra ciudad dentro del país, no tiene que ser necesariamente a otro país, es su futuro, es su vida, tienes que aceptarlo, tienes que hablarlo y tú como adulto mayor, tienes que pensar en qué vas a hacer, en quién te vas a apoyar. Obviamente que tengamos siempre la independencia de podernos valer por nosotros mismos. A eso le tiramos absolutamente todos. No creo que haya alguien que diga, ay, yo ya quiero que me tengan en silla de rueda y me cuiden. Claro que no.
pero va a llegar un momento que vas a necesitar compañía y tienes que hablarlo para estas transiciones. Entonces, a lo mejor tu hijo tienes que soltarlos. A todas las edades tenemos que soltarlos y ellos tienen que seguir su camino y su futuro. Probablemente nosotros estuvimos educados más para, o no nada más educados, las oportunidades estaban muy cerquita de la esquina de nosotros. Hoy en día con la competencia global, nuestros hijos y los nietos o la generación, no importa si no los tienes, la generación después de ellos ya no compite con el que está sentado en la universidad o en la oficina, compite a nivel global con todo el mundo. Entonces tiene que estar más preparado y dispuesto a decir, me paro de mi silla y me voy. Y de repente uno lo puede ver como egoísta de solo está pensando en él. Pues sí, pero construir un futuro hoy en día no está nada, nada fácil. Tienes que cachar esas oportunidades que se te vienen. Sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo poder tener un diálogo interno con nuestras expectativas para ser razonables y que no nos lastimen? Mira, lo más importante es aceptar que qué maravilla que vamos a vivir más años y que estamos pudiendo vivir más años. Eso es, a quien no nos gusta ver más. Siempre en la vida tienes mucho más que ver, mucho más que hacer. Entonces, eso aceptarlo. Otro, prepararte. ¿De qué manera tener tus propios intereses, desarrollar nuevas aptitudes o aptitudes que las tenías guardadas o intereses que los tenías guardados? Y yo siempre les digo, voltea a ver tu infancia. Todos los niños tuvimos sueños, todos. ¿Te imaginabas desde bombero hasta ser maestro, hasta ser ingeniero, hasta ser médico? Y analiza si hoy cumpliste con esos sueños. Muchas veces sí los llegaste a cumplir, otras veces no. ¿Por qué no volteas a verlos y dices, si no lo cumplí, es momento? Tenemos, si estamos en nuestros sesentas, como tú y como yo, tenemos todas las posibilidades de desarrollar esos intereses y habilidades que estaban guardaditos porque la vida nos llevó por otro camino. Yo tengo la fortuna que yo soñé desde siempre ser maestra y eso fui y eso sigo siendo y entonces soy muy feliz en ese sentido de mi sueño sí se vio hecho realidad, pero mucha gente no. Ok, a lo mejor ahorita no vas a ser arquitecto, pero claro que puedes estudiar algo, claro que te puedes involucrar con algún proyecto y dar ciertas ideas y con proyectos de nuestras necesidades. Entonces, la primera cosa para el diálogo interno es voltea a ver tus sueños de la infancia. Y es bien fácil. ¿Tú qué soñabas, Concha, cuando eras niña? Sí, todo el mundo puede voltear a verlos. A mí también me gustaba mucho eso de ser maestra. Era como el sueño de las niñas, no sé por qué. Y de alguna forma estar, o sea, todo se ha venido dando en la comunicación. O sea, porque la comunicación de alguna forma, a mí me fascina aprender. Toda la vida me ha encantado aprender. Entonces, no es que sea maestra a través del radio, pero sí soy maestra de narrativa, he sido maestra de muchas personas y eso me llena de satisfacción. Y pues también hay un chiste que hacen de mí que dicen, soñaba con ser turista, porque a mí lo que más me gusta en la vida son los viajes. Entonces, la curiosidad, todas las conexiones neuronales que te ayudan, cómo se une la familia en un viaje, cómo se unen los amigos, cómo se unen las parejas. O sea, el viaje es muchísimo más que conocer un lugar. Entonces, creo que los dos he logrado bastante porque he trabajado mucho tiempo de mi vida organizando viajes y también en esta parte de la comunicación y de la enseñanza, ¿no? Entonces, no tenía grandes sueños de astronauta ni Ajá, cosas de esas, pero pues pues sí, es invitar a las personas a buscar cuáles eran sus sueños y también a preguntarse cuáles son los de ahorita. Y entonces esas exactamente. expectativas, yo creo que si tú llenas tu vida, las expectativas hacia los otros bajan. O sea, no estás espera y espera cosas que a lo mejor no van a suceder y que te van a lastimar, pero tú solito te estás haciendo ese daño. Definitivamente. Y parte de lo que trabajo en mis talleres de transiciones
He tenido, los doy a mujeres, pero no, no quiere decir que no a hombres. Pero bueno, yo mi objetivo lo centré en mujeres. Y ya me tocaron varias que dicen, mi sueño de niña, porque platico mucho de los sueños, era ser mamá. Ya fui mamá, sigo siendo mamá, pero ya, mis hijos crecieron, mis hijos se fueron. Dije, justo esa es una transición. Qué maravilla que ya cumpliste ese sueño, como cada quien cumple los suyos. Pero entonces ahorita, ¿qué es lo que sigue? ¿A qué me quiero dedicar? Y tienes toda la razón. Entre más ocupados estemos en nosotros y en desarrollarnos, menos preocupados vamos a estar por los demás, por lo que los demás piensan y por estar con las expectativas de no me ha hablado. Ya es jueves y van 1, 2, 3, 4 días que no me habla. Y hay gente que lleva su agenda en cuanto a llamadas, ya no Claro, digas visitas. claro. Y eso te hace una mamá invasiva o un papá invasivo. Y entonces cargas a tus hijos de algo muy fuerte, que de veras esa parte eres más controlador, eres más metiche, por decirlo así. Y ese tema de ser alguien que necesita tanto, o sea, eso que dicen de que te amo porque te amo y no porque te necesito, es tan importante ir construyéndolo de aquí en adelante, porque sí tenemos que ser en esta transición de la vida, pues tenemos que crearnos nuestro propio mundo. Así es. Y hablando de las expectativas, creo que los papás buscamos mucho sentirnos orgullosos de los hijos. ¿Y qué crees? Los hijos también buscan sentirse orgullosos de nosotros. Y ver a un papá de la tercera edad, independiente, que toma clases, que se relaciona, que este día ya tiene el café aquí, que este día invitó a los amigos a jugar cartas o a leer un libro, a ver en conjunto o analizar una serie, una película, que hoy lo tenemos todo muy abierto y a la mano. Entonces, también pensemos en esta edad lo que los hijos nos hacen sentir orgullosos y cómo podemos hacerlos sentir orgullosos, que nos presuman, que digan, es que mira a mi mamá de 80 años haciendo esto, esto, esto y esto. Mi papá falleció, pero mi papá hasta sus últimos días trabajaba, fumaba por miles de enfermedades y cáncer y decía, de algo me voy a morir, yo disfruto el cigarro, pero trabajó hasta el último día. Y el verlo a él trabajar te hace a ti decir, si él pudo con lo enfermo que está y todo, yo también quiero trabajar hasta quién sabe qué edad, pero a mí el trabajo me mantiene viva. El dar talleres, estar contigo aquí platicando, a mí me mantiene viva. Y sé que mis hijos se pueden sentir orgullosos de mí, que no voy por la vida buscando el orgullo de los otros, pero es rico. En lugar de darles lata, darles orgullo. Fíjate, tú ves cuál es nuestro eslogan aquí, es el orgullo de ser grandes. Y está muy bien eso de en lugar de darles lata, darles orgullo. Y sí, definitivamente. Y esa parte de decir, qué bien, yo también tuve la fortuna de que mis papás trabajaron hasta el final de voluntariado con cosas muy importantes. Ujú. Dedicaron su vida, sus últimos años a la obra social, haciendo cosas que los llenaban de satisfacción, de amigos, de actividades, de intereses. Siempre estaban viendo de dónde sacaban dinero para apoyar, no sé, muchas organizaciones, ¿no? Que tenían que ver con salud. Y entonces esa parte de tener un porqué y un para qué tan hablado, este, ¿qué pasa cuando estamos en una transición y de repente se nos pierde como personas mayores ese porqué y ese para qué? Tenemos que encontrarlo y muchas veces no es fácil. Es que yo equiparo la tercera edad con la adolescencia y no la debemos llamar crisis, no es una crisis, es una transición, es un cambio más en la vida. Y por eso es importante voltear a verte y tener el valor de volverte a analizar y decir, ¿qué quiero hacer y no quiero hacer? ¿Qué me interesa y qué no? Yo en mis talleres aplico un test.
y es un test para adultos, porque a veces lo que necesitas es verte reflejado en un espejo y decir, ay, ¿cómo le supo adivinar? No, nadie contestó la prueba más que tú, y es una prueba estandarizada para adultos. Entonces, a veces te saca ahí, ay, dices, sí es cierto, me puedo dedicar a esto, puedo hacer un voluntariado. O también les hablo de cómo incorporarse a nuevos grupos, porque algo de lo que nos pasa en esta edad es que no sabemos cómo. Si estuvimos todo el tiempo en nuestro trabajo y teníamos nuestro círculo social, era nuestro trabajo, nuestros compañeros, no teníamos que hacer mayor esfuerzo. Y si te fijas, la vida te va dando tus círculos sociales, porque estás en la clase de la primaria, secundaria, universidad, después el trabajo y sigues manteniendo ciertas amistades, pero ya dejaste de trabajar, ya, ¿a dónde voy a ser amigos? Y el compartir y el tener una red social. Entonces también hablamos de cómo crear nuevas conversaciones, de cómo echarte un clavado a tu baúl, porque tienes un baúl lleno de experiencias y de cosas que compartir. Cómo compartirlas sin tener el micrófono pegado y decir, yo soy el centro de atención y todo el tiempo voy a hablar. Entonces también son estrategias de cómo incorporarte a nuevos grupos. Claro, me parece buenísimo y eso tenemos que, no debemos de perderlo de vista porque lo que tú dices, o sea, la vida te va llevando a todas esas conexiones y luego ya no tanto. Por ejemplo, eras amiga de las mamás de los del colegio, eras amiga de los de tu trabajo, como dices tú, y así. Entonces, ese seguir buscando y lo que no quiero es perder la brújula de las expectativas porque em, creo que qué expectativas tengo de mí o, ¿no? ¿Qué expectativas tengo de mis hijos o de mí como mamá, de mí como papá, de mí como pareja, de mí como persona sola? O sea, hacia dónde y cómo las voy a materializar para que Ujú. no queden en exigencias? Lo primero que tienes que hacer es visualizarte. Toda decisión, todo cambio empieza con un sueño, con una idea, con una imagen. Entonces, ¿cómo te quieres tú ver a los 80 años? Claro, tenemos que tener suerte, porque si hay un factor suerte de que médicamente estés bien, que fisiológicamente, que tu mente trabaje y todo, pero le podemos ayudar. No podemos dejárselo todo a los doctores y a las vitaminas. ¿No estás haciendo ejercicio? Empieza a hacer, empieza a caminar, no tienes que correr un maratón, pero ponte una nueva acción cada día, una pequeña acción, porque si te abrumas con 10 acciones, no haces ni una. Hoy no tengo ganas de pararme del sillón. ¿Qué crees? Sí te vas a parar y vas a salir a la cuadra y vas a caminar 10 minutos. 10 minutos. ¿Por qué? Porque esos 10 minutos van a volver en 15, en 20 y a los 80 vas a caminar probablemente una hora y no vas a poder vivir, despertarte, respirar y seguir tu día si no caminaste tu media hora en la mañana. Pero esos hábitos los tienes que formar desde antes. ¿Y cómo empiezan? Con una imagen de cómo te quieres ver a los 80. Y viendo hacia allá, empieza con pequeñas acciones hoy. Eso es en cuanto al ejercicio. En cuanto a aprender algo, leer un libro, una serie, ¿cuántos cursos tenemos gratis en Internet? Entonces, toma unas clases de tecnología de computación si te da miedo, si no le sabes, aprende. No tienes que ser el programador más famoso, tienes que saber meterte a un Zoom, tomar un curso, participar, escribir un chat. Esas pequeñas acciones son las que te llevan a lo que tú te propones. Sí, definitivamente esas pequeñas acciones son las que nos llevan a lo que nos proponemos y eso es lo que nos hace, o sea, ¿cómo, en qué sentido las expectativas nos hacen sufrir? O sea, quiero que hablemos un poco de eso porque, claro, si nosotros nos creamos nuestra vida, como estás diciendo, desde todos los aspectos, o sea, ya ahorita tenemos mucha información Ujú. de cómo autoconstruirnos, del autocuidado, de la autoconfianza. O sea, ya ahora es muy distinto. Somos muy afortunados de vivir en esta época, en esta era en la que eso sucede. Y lo que yo quisiera es como en estos días que se celebra, a lo mejor ayer hubo unas mamás que no tuvieron a nadie celebrándolas. ¿Y cómo gestionar eso?
Yo pienso que las expectativas pueden ser muy peligrosas, porque al poner toda tu confianza, todo tu bienestar en lo que los demás van a hacer o van a darte, algo va a fallar, algo va a fallar. Entonces, ten expectativas de ti mismo y en el momento que tú las tengas de ti mismo, automáticamente las van, no las expectativas, o sea, las expectativas tenlas sobre ti misma y al irlas cumpliendo se va a generar este orgullo del que hablamos. ¿Sí? No pegar, no estar pegado al teléfono a que te hablen. Habla tú. Esa es una manera de romper esa expectativa. Deja de llevar esa listita de ya me habló 5 veces y yo ya le hablé 8. No importa. ¿Tienes ganas de hablar? Habla 10, habla 12. No importa. ¿Eso te hace sentir bien? Hazlo. Sí, sí, definitivamente esa parte de verlo y sobre todo la invitación al diálogo es lo que yo quisiera dejar porque de veras muchas veces estamos conviviendo con nuestras personas más cercanas y no estamos hablando de lo importante. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer que es, ¿qué es lo más importante que está sucediendo en tu vida? O sea, porque si Lo más preguntas eso, imagínate cómo se abre una conversación. claro, claro. Y yo siempre les digo, aprende a empezar conversaciones que no sean sobre el clima, porque pues es lo más fácil. Entonces, échate un clavado y es eso que dices, qué importante te está pasando, qué te emociona del hoy. Yo estaba emocionada porque iba a grabar contigo y estoy emocionada porque tengo un grupo de amigas que los miércoles nos juntamos y tomamos clases y lo formamos hace 14 años cuando nuestros hijos dejaron de ir, teníamos que llevarlos a la clase de esto, a lo otro y todo. Entonces vimos a futuro y formamos ese grupo. Entonces los miércoles, para todas nosotros somos 13, es como un oasis en el desierto. Tomamos clases diferentes de cine, de esto, el otro. Acaba la clase y chismeamos. Entonces, no sé qué esperamos más, si la clase o lo que pasa después de la clase. Pero es eso, ¿qué te emociona de hoy? ¿Qué te emociona de mañana? Y si nada te emociona, busca algo que te emociona. Si sea a tomar un café, a comprarte algo nuevo, a hacer esa llamada, busca algo que te emocione a ti y provócalo. Sí, entonces crearnos nuestro propio mundo, o sea, es lo mismo ir y venir y sobre eso y abrir esos diálogos y ser interesantes. O sea, porque que no, o sea, se oye mucho eso de las quejas, de no, esa, había un video de un niño que era como de, no sé, de la India o algo así, que decía, ¿qué es lo que practicas? Y decía, porque si practicas quejarte, vas a volverte muy bueno en quejarte. Y luego, ¿qué es lo que practicas? Preocuparte, te vas a volver el más preocupón y te vas a preocupar hasta del rinoceronte que no tienes en tu jardín. O sea, y decía, ¿qué es lo que practicas? Entonces, esa parte de qué practicamos, de qué nos informamos, de qué conversamos, Así es. qué hacemos cuando estamos con Mira, nuestros... hay una forma bien sencilla que es leer el periódico, pero ahí te va el tip. El periódico tú lo puedes ver desde diferentes ángulos. Si quieres ver las puras malas noticias, bueno, no hay mejor fuente que esa. Pero si quieres buscar cosas nuevas, diferentes, también están en el periódico. Entonces, cuando yo estudié mi carrera, a los 19 años tuve una maestra que nos dijo, todos los días, claro, el periódico físico, yo lo sigo leyendo físico, ¿eh? Y me fascina leer el periódico. eh, Busca una noticia de educación y todos, maestra, le hablábamos de usted a los maestros, maestra, ¿cómo creen? El periódico, educación, viene de la guerra, viene de Nicaragua, viene de todo lo que pasaba en ese momento. Busquen y me traen para la semana que entra todos los días el encabezado de la noticia de educación. Es impresionante cómo hay todos los días algo de educación. A veces bueno, a veces malo, pero hay información. Ese es uno. Otro, cuando estudié mi especialidad de educación, pero con administración y todo, un maestro que, ay, justo acaba de fallecer hace 2 semanas y me dio mucha tristeza, nos dijo,
quiero que me traigan para la próxima semana las noticias de negocios. Y yo le dije, o sea, no hay manera, yo no entiendo nada, me va a venir de la bolsa, del oro, de esto, el otro. No, no, no. Tú abres la sección de negocios de tu periódico y me cuentas la próxima semana. Concha, no tienes una idea lo que yo he encontrado. Claro que no le hago caso a lo de la bolsa y todo, pero viene justo de oportunidades para gente de la tercera edad en empresas. Entonces, cuando tú estás metida en un tema, las noticias se te aparecen y no tienes que ver solamente las guerras y las crisis y no hay agua, que claro que también está, pero eso te da cultura, te hace tener temas de conversación, volverte interesante para ti y entonces te vuelves interesante para los demás. Sí, me parece buenísima eso que estás diciendo. Claro, volverte interesante para ti y entonces te vuelves interesante para los demás. Y es un trabajo continuo y es de toda la vida. No es nada más de ahora, aunque ahora de repente parece que es como más retador, ¿no? Seguirnos manteniendo al día, estando a la vanguardia, queriendo salir, o sea, manteniendo esa seguridad y esa autoestima, ¿no? Que se construye con muchos palitos para que Así se es. edifique esa parte interna. ¿Qué mensaje le quisieras dar de despedida a las personas que nos han escuchado el día de hoy? Primero que me parece maravilloso que tanta gente estemos tan interesada en esto y que la gente te escuche porque de verdad cada sábado traes cosas nuevas y cosas que nos enriquecen. Yo muchas veces, la mayoría voy en el coche y tengo ahí mi post-it para cuando estar en un alto, algo escribo. Entonces, yo creo que este es el mensaje. Aprende a mirar y a escuchar, no nada más a ver y a oír. Cuando tú vas en el radio y escuchas, algo se te pega, algo te sirve. Y cuando tú estás mirando y no viendo nada más, aprendes de los demás y eso quédate todos los días, quédate con algo que escuchaste y algo que miraste. Y eso te va a enriquecer y te va a hacer volverte interesante a ti y para los demás. Me parece buenísimo y pues te agradezco mucho tu presencia. Compártenos dónde te pueden encontrar las personas. Gracias, Concha. En Instagram y en Facebook, en Transiciones by Edna, Transiciones BY Edna, E-D de dedo N-A. O les dejo también un WhatsApp, o si quieren escribirte a ti al programa, es el 5540-25-1850. Siempre lo contesto yo. Ahí están mis cursos, subo posts cada semana, subo videos y bueno, feliz siempre de platicar y aprender de los demás. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Enlace 50 y seguimos en contacto. Gracias, Concha, te agradezco muchísimo. Que tengas bonito día. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.